diciembre pasado se aprobó la reforma constitucional que permite que las próximas autoridades regionales sean elegidas por votación popular en lo que conocemos como gobernador regional. Esa va a ser la figura. El proyecto prometía que iba a estar aprobado el primer semestre para que fuera estrenado en las elecciones de noviembre de este 2017, pero al parecer está bastante entrampado. Descentralización es el tema hoy en Hablando de. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy en este capítulo de Hablando del senador Carlos Bianchi, senador por la región de Magallanes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes. Y también estamos con Marcelo Carrasco, él es presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, los CORE. Muchas gracias, Marcelo. No, muchas gracias a usted. Bueno, queremos partir primero haciendo un contexto de lo que fue la aprobación de esta figura del gobernador regional. Sabemos que en diciembre se aprobó por estrecha votación, pero para que se implemente tienen que aprobarse todavía dos iniciativas bastante importantes y ahí parece que estamos medios al debe, senador, que es la ley orgánica constitucional para que se pueda cambiar la figura de intendente y también lo que va a ocurrir con la transferencia de competencias. También queremos ahí hablar con Marcelo. ¿Cuál es su visión? ¿En qué está entrampado actualmente el proyecto? Y si usted cree que se va a poder realmente instaurar la figura para las elecciones de noviembre del 2017. Yo creo, Mónica, que hay un discurso completamente falso, hipócrita, un discurso que en definitiva no es otra cosa que los partidos políticos hoy día que apenas han logrado rearmarse, inscribir y dar cumplimiento a la obligación de partidos políticos, mal pueden hoy día pretender apoderarse de las estructuras regionales. Ya es complejo lo municipal, imagínate elegir un alcalde, luego ese partido queda con la potestad de esa alcaldía. Aquí de lo que estamos hablando es la distribución política del país. Entonces, quienes aspiramos a tener una verdadera descentralización con los traspasos de competencia, no regiones de papel, con un empoderamiento de las estructuras regionales, bueno, reclamamos que se sincere la discusión. Y esto lo digo porque en definitiva mi juicio es que no vamos a tener la elección de los gobernadores para este año, sino más bien para la próxima elección. Esta situación, ojalá yo esté brutalmente equivocado, quisiera estar totalmente equivocado, pero, insisto, no se ha sincerado la discusión y está entrampado en los temores de los diputados, en los temores de nosotros los senadores, está entrampado... ¿Cuáles son esos temores? ¿De que tengan que renunciar un año antes a sus cargos para poder ser gobernadores regionales? Esto que parece tan... Claro, ese es uno de los principales temores y puede perfectamente Marcelo, en su calidad de presidente de los CORE, ratificar lo que ha sido la discusión tanto en la Cámara como en el Senado. Esto que parece, absurdo, claro, hay quienes no quieren dejar el poder ni aquí ni tampoco dejarlo allá y si lo pierden acá, quieren tenerlo a este otro lado. Y también está el temor de que existan nuevas figuras políticas que aparezcan en los territorios, en las regiones, y eso también complejiza mucho a un parlamentario que pierde el poder. Además, el parlamentario pierde el poder de esto de la elección del intendente, porque muchas veces es el parlamentario quien de las propuestas que le dan decide y luego, bueno, se vale de haber dejado allí a una intendenta o un intendente en lo político para todo lo que significa luego posteriormente su trabajo político. Ahora, Marcelo, tú has estado presente en el debate en algunas sesiones donde se ha hablado de este tema. Ustedes los CORE sí por ley están obligados a renunciar un año antes. Sí. Eso sí o sí ustedes deberían cumplirlo si quieren postular al cargo de gobernador regional. ¿Qué le parece entonces la analogía que está ocurriendo acá en el Parlamento respecto, como dice el senador, que algunos parlamentarios temen dejar el cargo un año antes? Sí, primero decir que el poder político nacional tiene temor, menosprecio y ha generado una serie de improvisaciones en torno a las regiones, en torno a los gobiernos regionales, en torno a fortalecer los procesos democráticos en nuestros territorios. Improvisación porque con nosotros se improvisó, se generaron tremendas expectativas cuando se crea la Comisión Asesora Presidencial a la cual participé en materia de descentralización,
se hicieron debates regionales, en el mundo académico, con una comisión muy pluralista, transversal, convergente, que generó un sinnúmero de expectativas, con un sinnúmero de propuestas que le pueden cambiar la vida a las personas que vivimos en regiones. Pero primero el Estado central, hoy día administrado por este gobierno, hizo un recorte tremendo a un sinnúmero de propuestas que eran súper potentes. Vienen las discusiones en el Senado, y yo valoro al senador Bianchi porque ha defendido con mucha fuerza. No solamente ha defendido la elección democrática de la primera autoridad, porque empezamos con la elección del intendente y hoy día vamos en una figura media híbrida que se denomina gobernador regional y a la vez de la figura que nadie habla, que es el delegado presidencial, que va a tener el poder. Esta otra persona, de acuerdo al proceso legislativo que hemos venido siguiendo, el cual hemos sido parte, va a administrar el 10% del presupuesto de la región una vez que sea electo, junto con el Consejo Regional. Entonces nosotros creemos que eso es una improvisación. Lo que este gobierno y el anterior gobierno le prometieron a los chilenos en sus programas de gobierno, ellos le prometieron la elección del intendente. ¿Qué entiende el ciudadano de la región por el intendente? A la máxima autoridad. Entonces se improvisó con esa figura, se improvisó con los consejeros regionales, nosotros lo llevaron a un proceso eleccionario en tremendos territorios. Hoy día muchos diputados van a ver cómo lo van a hacer para poder llegar a cada uno de esos territorios al ampliarse el ámbito electoral en una situación de muchos desmedros, sin los recursos, sin los medios, sin atribuciones. ¿En qué los afecta directamente a ustedes este proyecto como tal? Nosotros, primero decir que nosotros los consejeros regionales siempre hemos sido partícipes de la elección del intendente con atribuciones, como dice el senador Bianchi. No puede ser que elijamos una nueva autoridad para las regiones y esta no tenga atribuciones. Porque hoy día, toda la atribución hoy día la tiene quien representa al gobierno central. Y en esta nueva figura que está generando el gobierno, con la anuencia de muchos parlamentarios, y a uno le llama la atención que senadores y diputados, que son la mayoría de regiones, no se ponen las camisetas por sus regiones, obedecen a la lógica de estos grandes partidos políticos que juegan a la silla musical. Un día uno es presidente del Senado, al otro día el otro es presidente de la Cámara de Diputados, entonces se reparten el poder y tienen miedo a la competencia. En el caso nuestro, hoy día nosotros hemos venido trabajando en terminar con la inhabilidad. Los únicos que tienen inhabilidades para todo hoy día son los consejeros regionales. Un diputado no tiene inhabilidad, puede ser hoy día diputado, al otro día puede ser ministro, pierde diputado, al otro día puede ser core. En cambio, los consejeros regionales, para nosotros poder optar a ser diputados, debemos renunciar con un año de anticipación, al igual que los concejales, al igual que los dirigentes Eso sociales. significa que además no pueden terminar el periodo No completo. se puede terminar el mandato para el cual fuimos electos en forma democrática por ciudadanos. Entonces, el Senado hizo un tremendo gesto y nos ayudó el senador Bianchi con otros senadores. Se aprobó por unanimidad en el Senado terminar con la inhabilidad de los consejeros regionales, pero hemos visto una miopía, una falta de generar algo distinto en las regiones por los diputados que a nosotros de verdad nos sorprende. Nos sorprende que quieran generar una muerte electoral a ciudadanos que pretenden representar en un mismo territorio que ellos a sus mismos electores. Muerte electoral. Es bien fuerte la frase, senador. Es que nosotros hemos vivido el menosprecio del Estado central, hemos vivido el menosprecio de la clase política. A nosotros nos invitaron, si a nosotros el Estado, el gobierno, a través de las iniciativas legales generaron la elección de los consejeros regionales y hoy día nos hemos visto que tenemos dificultades. Hoy día todo el poder en la región recae en el intendente que es electo en forma democrática. Y ese intendente obedece a la lógica del Estado central. Mire, yo vivo en una región... Marcelo, vamos a conversar, pero también queremos ir pimponeando con el senador porque es importante lo que usted ha dicho y quiero hilarlo con algo que usted mismo dijo, senador, en diciembre. Usted dijo que en enero tenían que haber 101 atribuciones y dijo, vamos a ver si este proyecto pasa la prueba de la blancura. Bueno, y no la va a pasar, si no la va a pasar. Y a mí me gusta mucho escuchar a Marcelo y a otras voces que no tienen los espacios para poder reclamar lo que en justicia sentimos desde las regiones. Mira, a ver, ¿cómo decirlo? Hoy día hay una carrera presidencial y están ya los pingos ya ahí listos para las carreras. No hay ninguno, porque tienen temor. Y estos Lagos, Piñera, desde un comienzo ellos se manifestaron en contra
de que esto se aplique para este año, sino que se deje para después. O sea, ellos quieren de que en la eventualidad que fueran presidentes de la República, designar ellos al intendente o a la intendenta, designar ellos a la autoridad. Y los parlamentarios están exactamente en la misma. Por eso aparecieron también otros parlamentarios, muchos del PPD, de la DC, del PS, de la UDI, todos los parlamentarios haciendo eco, recogiendo lo que dicen estos candidatos, porque efectivamente ellos tampoco quieren soltar el poder. Entonces, las atribuciones que tú señalas, Mónica, pero yo hoy día conversaba con gente que está aplicando experiencias en todas las regiones, obviamente con la aplicación que hicieron primero acá en Santiago. Y se encuentran, dice, mire senador, es tan distinta la realidad de regiones en materia, por ejemplo, de transporte, pero por supuesto que es distinta. Nosotros centralizamos todo, pero las realidades incluso son entre todas distintas. Santiago, intrarregión, acá también tienes realidades entre todas las comunas que tienes dentro del Gran Santiago. Entonces, aquí el tema del transporte, los temas de salud, los temas de educación, los temas de emprendimiento, todos los temas. Nosotros cuando estamos hablando de esto, lo que dice Marcelo, lo que dices tú, lo que dicen todos quienes queremos una descentralización con el fortalecimiento y el traspaso de las competencias, lo que estamos reclamando precisamente es un empoderamiento que hoy día la estructura política no está dispuesta a entregarla. Entonces no va a haber traspaso. Esas 101 comprometidas, traspaso de competencias por el propio gobierno, que yo no sé cuántas veces ha jurado que se va a aplicar, que ya viene. Hoy día nadie sabe nada. Si tú me preguntas a mí hoy día, en la Comisión de Gobierno, que tiene que ver con toda esta materia, estamos viendo otras materias que son muy relevantes, se le han puesto prioridades a otros temas y esto se está dejando morir. Porque lo que va a venir luego, para sincerar más el tema, es que los plazos no se cumplieron, no se pudo, etcétera. Y ahí va a morir. O sea, deberían estar aprobadas estas dos iniciativas al término del primer semestre para que puedan comenzar a regir en las elecciones de noviembre. Y ya estamos finales de marzo, por lo tanto no van a alcanzar los plazos. Y no hay estructura, no hay un deseo, no hay nada. Marcelo, usted comentaba hace un rato esta nueva figura de gobierno regional, donde va a estar el gobernador regional, pero también va a haber un asesor presidencial y un asesor presidencial provincial. Sí, claro. No está claro todavía cuál va a ser el rol de cada uno, como hablábamos, no hay competencias claras ni atribuciones, pero ¿ustedes tienen claro cuál va a ser el rol de los CORE? ¿Va a ser fiscalizar, por ejemplo, el gobernador regional? Mira, nosotros tenemos ahí una discrepancia con el gobierno y con algunos parlamentarios. Nosotros primero estamos de acuerdo con la elección del intendente, para despejar cualquier tipo de duda. Pero nosotros decimos que las competencias que tenga esa autoridad provengan del poder que tiene hoy día el representante del gobierno en la región, que se denomina intendente. El proyecto de ley de traspaso de competencia lo que hace, le quita la facultad de la focalización de la inversión al CORE y se le entrega a esta nueva figura regional, quitándole estas atribuciones solo al Consejo Regional. Esta figura va a administrar el 10% del presupuesto regional. La otra figura va a administrar el 90% del presupuesto. Yo me he estudiado artículo por artículo. Y además de eso, de solamente administrar el 10%, esta figura va a tener que obedecer, de acuerdo a la ley, porque en cada uno de esos artículos dice las políticas regionales deberán ser concordantes a las políticas nacionales. O sea, el gobierno central y el Parlamento, a través de la ley de presupuesto, le van a fijar en la glosa qué puede hacer y qué no puede hacer esta nueva figura con el Consejo Regional. Y al Consejo Regional, quitándole esas atribuciones, le van a entregar solamente la atribución de aprobar marco o ítem presupuestario. Y eso nosotros creemos que es un despropósito, porque aparte de eso no le entregan ninguna facultad en materia de fiscalización. Es más, los gobiernos regionales hoy día tienen una estructura muy frágil. Nosotros hemos venido planteando que para evitar los temas de probidad se requiere una contraloría interna en los gobiernos regionales. Contraloría interna que sea preventiva y que regule los actos de la nueva figura gobernador regional y también de los consejeros regionales, y que esta figura dependa, ¿cierto?, de Contraloría General de la República. Vamos a seguir en el segundo bloque desmenuzando un poco más, porque en realidad no tenemos claro el proyecto, pero sí sabemos que la iniciativa era en un principio que antes de que terminara el primer semestre pudiéramos tener las dos leyes que se necesitan para que el gobernador regional pueda ser elegido en noviembre. Vamos a, en el segundo bloque, seguir comentando esto. Estamos hablando de descentralización aquí en Hablando de. Ya volvemos.
quienes aspiramos a tener una verdadera descentralización con los traspasos de competencia, no regiones de papel, con un empoderamiento de las estructuras regionales, bueno, reclamamos que se sincere la discusión. El poder político nacional tiene temor, menosprecio y ha generado una serie de improvisaciones en torno a las regiones, en torno a los gobiernos regionales, en torno a fortalecer los procesos democráticos en nuestros territorios. Y estamos de vuelta en Hablando sobre descentralización hoy, en este capítulo, junto al senador Carlos Bianchi y también junto a Marcelo Carrasco, el expresidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales. Senador, dejamos planteada la inquietud al término del primer bloque respecto a cuáles van a ser las reales competencias que va a tener el gobernador regional y también este delegado presidencial provincial que además va a estar presente. Usted que ha conocido más el proyecto, que ha estado en el debate, que ha podido revisar artículo por artículo, ¿se justifica un delegado presidencial Sí, si es que se tiene que elegir igual por votación popular del gobernador regional? Lo que pasa, Mónica, de que, a ver, primero, una cosa es que el Estado chileno es un Estado unitario y esa condición de Estado unitario no se interrumpe, no puede eliminarse y nos parece bien. O sea, tiene que haber un Estado unitario y sobre todo por nuestra geografía, sobre todo por la situación que nuestro país vive permanentemente en materia de catástrofe, en materia de seguridad nacional, en muchas materias. Entonces, claro, uno podría entender que efectivamente para mantener el carácter unitario debiera haber un representante del Ejecutivo en cada una de las regiones. Pero para temas específicos, temas de seguridad, temas, ¿no es cierto?, de catástrofe y todo este tipo de situaciones que necesitan de efectivamente una organización que esté una estructura a nivel de país. Pero para la administración propiamente tal de lo que debiera ser un gobierno, hoy día no hay gobierno, hoy día se administra con suerte, son administradoras cada una de las regiones, no se gobierna, debiera haber un empoderamiento mucho más a esta nueva figura del nuevo gobernador o gobernadora. Y eso no se quiere. Entonces, aquí es donde entramos en esta discusión, que muy bien la grafica Marcelo, donde hoy día, si tú me preguntas a mí, yo sería bastante irresponsable el decir que hoy día está claro las figuras de ambas autoridades. Se van a cruzar, se van a anular ¿Quién una va a tener con más otra. poder? ¿El ¿Quién va a gobernador tener el regional o el poder? O asesor? sea, esto va a ser, porque además tenemos que decir que quien sea electa o electo en la calidad de gobernadora o gobernador va a tener el empoderamiento de lo que significa una elección por voto popular. O sea, esa persona puede empoderarse políticamente porque efectivamente tiene una representación que nace del pueblo, de la región, del lugar. La otra persona va a ser una persona designada para mantener, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El ministro Izaguirre, el propio gobierno y el anterior exactamente igual. Si aquí se ponen, aquí esto de derecha e izquierda unida jamás serán vencidas, así es en la práctica. Entonces, claro, ellos no quieren que efectivamente esa autoridad tenga un empoderamiento y por eso le están limitando todo lo que puedan limitar en los traspasos de competencia, en las atribuciones. ¿Qué hemos dicho nosotros en la comisión? Hagamos algo con gradualidad, porque efectivamente puede que existan algunas administraciones regionales que no tengan toda la expertise, que no puedan partir y arrancar haciendo bien las cosas. Bueno, hagámoslo con gradualidad, busquemos algunas regiones donde esto se puede aplicar y esa experiencia después la podamos replicar en las otras regiones. Pero tampoco hay ánimo de eso. O sea, yo insisto, mira, y me va a disculpar Mónica y Marcelo, no es pesimismo, es realismo. Y es saber que en política, desafortunadamente hoy día hay un discurso público que si uno lo escucha dice, bueno, hemos escuchado al subsecretario de Desarrollo. Al subsecretario de Desarrollo hoy día lo tienen callado, lo hicieron desaparecer, como decía, de la escena política. Él se había comprometido, él estaba convencido de que esto salía ahora. Fue el que ha puesto la cara, el que ha hecho la vocería, el que ha dicho esto va y el que a mí me consta que la ha peleado. Me consta que él ha sido el que más energías le ha puesto a esto, pero el gobierno no lo acompaña. Y no lo acompaña ni este gobierno, ni el que fue anteriormente,
ni el que viene, porque no es del interés, no es de la prioridad el que exista un verdadero empoderamiento de las estructuras regionales. Marcelo, según lo que hemos visto en el proyecto del gobernador regional, para poder ser candidato, debería haber vivido 2 años en la región. A lo menos 2 años. A lo menos 2 años. Sabemos que este delegado presidencial provincial no tenemos claro si es que va a ser de la región o va a ser un ente externo. Pero en el caso de ustedes de los CORE, que ustedes conocen también la realidad de la región, ¿qué les parece la presencia de esta persona externa, que no sabemos además si va a tener más poder que el gobernador o más poder que el propio Consejo Regional? Sí, mira, primero nosotros somos de la tesis de un Estado unitario descentralizado y que el traspaso de competencia a las regiones sea gradual. Gradual no solamente por el nivel de conocimiento que tiene la región, sino que por la realidad de los territorios. Hoy día nosotros tenemos realidades totalmente distintas y problemas totalmente distintos. Yo vengo de la región de la Araucanía, donde nuestros problemas no son los mismos problemas que tiene la región metropolitana ni los que tiene Magallanes, como por ejemplo, donde representa muy bien el senador. Nosotros entonces decimos traspaso de competencia gradual de acuerdo a la realidad de las regiones, que las regiones prioricen, miren, estos son los 2 o 3 temas. Nosotros ya tenemos un tema gravísimo que tiene que ver con el agua. El otro día aquí tuvieron un par de horas cortar el agua y había un acabo de mundo. En la región nuestra más de 100.000 personas no tienen agua en forma permanente. Y eso nosotros creemos que es indigno. Eso no puede ser en los tiempos que estamos. Por ejemplo, Estado nacional, unitario, descentralizado, que la autoridad electa democráticamente, nosotros planteamos 4 años de residencia en la región para que de verdad que esté gente allá. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Es más, nosotros éramos de la tesis de mayoría simple. ¿Para qué? Para que esto permitiera que el nuevo liderazgo de las regiones autónomamente, sin ese rol de paternidad que ejercen los partidos nacionales, que tienen mayor estructura, tuvieran mucha injerencia en las regiones y poder generar los liderazgos correspondientes. No se dio en la discusión, lo lamentamos, 40%. Lo que nosotros decimos, que también debe haber un representante del gobierno central en las regiones, que vea temas de gobierno interior, que vea los servicios que no son traspasados a los gobiernos regionales. Tenemos el SAC, tenemos aduana, tenemos un sinnúmero de servicios que las regiones prácticamente no lo requerimos, pero sí nosotros exigimos un traspaso de competencia gradual. Miren, hoy día nosotros tenemos un Estado que ya es un Estado que es muy arcaico, que es un Estado enquilosado, manejado por la estructura de poder, que no es moderno, no es eficiente, no da respuesta en forma inmediata a los problemas de la gente. Una emergencia, esperamos el Estado central. Mire, y lo otro, la dependencia que tienen las primeras autoridades hoy día del gobierno central. Huenchumilla, en la región nuestra, hizo una tremenda propuesta, lo sacaron porque le molestó al Estado central. Hoy día el nuevo intendente hizo un par de anuncios, a mi juicio equivocadamente, lo mandaron a Oscar y hoy día está dando explicaciones en el gobierno central. Ahora, lo vemos en las catástrofes y está súper claro ahí de que a veces, me acuerdo el ejemplo de Copiapó cuando fueron los aluviones y había que esperar la respuesta de Santiago y la venia del ministro, lógico, y que el asesor presidencial es el que además llega después, cuando han pasado como 3 semanas para ver cómo levantar. Entonces, claro, yo concuerdo con Marcelo que el aparataje está siendo un poco lento, pero ¿cómo lo resolvemos? Y ustedes, los parlamentarios, son los que tienen que resolverlo en el Parlamento. Mira, hay un tema, por ejemplo, así como estamos pidiendo los traspasos de competencia y todo este asunto para empoderar efectivamente una verdadera estructura de gobierno regional, nosotros promovíamos, porque a los CORE los han dejado. Hoy día, cuando se inició la ley de los CORE, era empoderarlos, era tenerlos allí con un rol de fiscalizador, una cosa muy potente. Bueno, eso quedó en nada. Yo no sé hoy día, cuando tengan que postularse los CORE, ¿qué le van a ir a decir al elector? ¿Cuál es la función que de verdad cumplen? Pero yo iba más lejos, fíjate, yo decía, una cosa es el traspaso de competencia. Otra cosa es esta figura de la figura, ¿no es cierto?, nacional, de la región, en fin. ¿Qué pasa con los seremis en las regiones? ¿A quién le responden? Le responden al ministro acá, en el gobierno central. Entonces también le van a responder, ¿no es cierto?, al representante del Ejecutivo. Yo decía, mire, ¿por qué no hacemos el gobierno nacional una terna? Esa terna se lleva al CORE y es el CORE el que decide, ¿no es cierto?, quiénes son los que van a tener, pero con una dependencia también regional, para que respondan a las estructuras regionales. Bueno, suman y siguen. Mira, por idea no nos quedamos, por entusiasmo tampoco, pero chocamos con un murallón que es el brutal centralismo que todas las estructuras políticas hoy día que nos rigen
no quieren soltar y no lo van a hacer. Va a ser Ahora, muy difícil la hacerlo. gente también se pregunta respecto al tema de la residencia. Si tú puedes postular el cargo de gobernador regional, teniendo residencia, digamos, 2 años a lo menos, ¿qué pasa, por ejemplo, con los parlamentarios? ¿Cuándo realmente residen A mí se en me la cae región? la cara, y esto a mí es un tema que por supuesto para mí tiene un significado muy profundo. Yo he escuchado hoy día, bueno, esta semana que pasó, a una senadora que cambia ahora de distrito, cambia, se va, representaba una región, ahora se va a otra, porque efectivamente allí, por lo que yo escuché, ella tiene un sentimiento particular porque el papá fue por allí también senador, en fin, la senadora Allende. Se cambia, se va de un lugar a otro. También estuvo alguna vez candidata en Magallanes, porque decía que ahí también el papá tuvo, por supuesto, una representación, etcétera, etcétera. Y Claro, vemos lo porque que más dice... allá, senador, de los No, casos, pero de los perdón, es que casos dice puntuales, Marcelo que los parlamentarios que son de regiones no tienen un sentido de pertenencia. Y es la verdad. camiseta, como dijo él. Es verdad, o la camiseta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros no se nos exige, al diputado sí. Entonces, efectivamente, luego no hay una pertenencia, un Claro, porque sentido, una camiseta. yo veo y que este debate de la ley orgánica constitucional está entrampado, digámoslo, en enero ya debería haber estado claro, está entrampado porque la principal discusión de fondo es el tema de la renuncia. Si yo quiero postular Sí, como pues. parlamentario al cargo de gobernador regional, ahí está la polémica si debo renunciar un año antes o no. Y ahí está Pero entrampado, eso ha sido más en la Cámara de Diputados, ¿ah? ahí está entrampado, por lo menos en una de las 2 cámaras, el tema. El punto es que yo me pregunto, y me imagino que algunas personas en su casa también, ¿cuándo sinceramos que queremos ser sí o no postular, por ejemplo, a este cargo? ¿Y cuánto realmente vivimos en la región como para decir, sí, yo llevo 2 años viviendo, entonces ahora yo sé que puedo representar como gobernador regional a las personas que han confiado en mí? Bueno, yo creo que ese sinceramiento que tú dices se ha reclamado toda la vida. Y por eso es que hoy día incluso existen parlamentarias y parlamentarios que, representando una región, primero no viven en esa región. Luego de salir electos ya viven acá en Santiago y también todo se centraliza, su propio accionar. Y si bien nosotros somos elegidos, electos en un territorio, somos también, en el caso del Senado, ¿no es cierto?, senadores del país, ¿no? Pero aún así yo reclamo y exijo el que tiene que haber un sentido de pertenencia, tiene que haber efectivamente una residencia a lo menos de 5 años de esa persona en ese lugar. Si no, tú de qué otra forma lo vas a representar, de qué otra forma tú lo vas a defender. Yo siempre digo que uno solamente defiende lo que ama, la familia, el trabajo, lo que uno ama, lo que uno quiere. Bueno, el territorio pasa exactamente lo mismo. Cuando a mí me toca la fibra de la cosa territorial, de la cosa de regiones, como a Marcelo y a todas las autoridades que tenemos un sentido regionalista profundo, efectivamente lo hacemos porque vivimos ahí, estamos ahí, tenemos todos nuestros intereses ahí y nos parece legítimo que así sea, aun cuando también en mi caso tenemos una mirada de los grandes temas nacionales, no solo lo que damos lo regional, pero falta efectivamente que haya consecuencia en quienes asumen cargos políticos para, si se postulan en un lugar, a lo menos tengan allí su residencia verdadera. Marcelo, ya estamos terminando el bloque, pero no quiero dejar de preguntarle cuál es el principal emplazamiento que tienen ustedes como Asociación Nacional a los parlamentarios, porque es aquí en el Senado también donde se van a discutir ambos proyectos, tanto la ley orgánica como la transferencia de competencia. Respecto a esos 2 temas, Sí, Que lo diga ahora. primero nosotros creemos que hoy día las regiones requieren un Estado moderno, un Estado eficiente que dé respuesta a los problemas de la gente. Y lo otro, lo que queremos es que de una vez por todas la clase política termine con los privilegios de la silla musical, de la rotación de cargos, del asesinato político y electoral que le hacen a representantes de territorio al igual que ellos. Hoy día los CORE a nosotros han generado un asesinato político con nosotros, con los consejeros regionales. El Senado hizo un tremendo gesto de terminar con la inhabilidad nuestra. Ahí en la Cámara de Diputados no se logra el quórum, no asisten a las votaciones, se ponen de acuerdo. Funciona mucho la cocina en el Parlamento. Yo le decía a algunos diputados otro día pudieran postular a Masterchef, porque hay muchos expertos en cocina y yo creo que hay que terminar. Los ciudadanos están cansados. Ahí está hoy día. Todas las encuestas muestran día a día el desprestigio de la clase política. ¿Por qué? Porque los ciudadanos sienten que sus representantes no están dándole respuesta a sus problemas. Nosotros, de verdad, en regiones tenemos muchos problemas. En la región de la Araucanía tenemos la cesantía, tenemos problemas de agua. Entonces uno dice, ¿dónde están nuestros representantes que nos luchan
por lo que nosotros creemos que es justo para nuestras regiones. Le pedimos que se pongan las camisetas en las regiones, sacudamos lo de los partidos políticos. Si en la Asociación de Consejeros hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en un tema, tenemos desde la UDI hasta el Partido Comunista Independiente, de todos y lo hemos puesto en un tema, la descentralización como modelo de poder generar una gestión distinta hacia los ciudadanos. Bueno, un tema sin duda que da para muchos capítulos. Hablamos de descentralización todos los tiempos que estamos cercanos a campañas electorales, eso es una realidad. Y ojalá ahora sí se pueda ver y se pueda concretar en esta figura de gobierno regional con este representante elegido democráticamente por los ciudadanos que va a ser el gobernador regional. ¿Cuánto falta para que lo veamos? No sabemos. Ahí podemos seguir conversando estar, Mónica, más muy adelante. equivocado, y te lo digo honestamente, mira, quisiera ser el más equivocado de todos los equivocados, pero yo desafío al gobierno. Si la presidenta quisiera esto, lo saca así. Lo desafío a que hablen con la verdad, que digan la verdad. Digan, por último, le digan al país que esto no va a salir para este año. Que le digan a todos quienes, bueno, hemos luchado permanentemente por esto, que esto no va a salir, que no es del interés del gobierno, que no es del interés tampoco de los candidatos que esto salga. Entonces, esa verdad es la que falta sincerar y también digan los parlamentarios, mis colegas de la Cámara o del Senado, que en definitiva no quieren que hayan tampoco que aparezcan figuras políticas que puedan ser un estorbo en las futuras campañas y por eso mientras menos empoderamiento haya y ellos más tengan o tengamos el poder en la administración regional, por supuesto que ese poder va a costar mucho soltarlo. Bueno, le agradezco a ambos. Marcelo Carrasco, tú eres presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, y al senador Carlos Bianchi, senador Pablo Magallanes, que nos hayan acompañado hoy. A ustedes también y por supuesto los esperamos en un nuevo capítulo de Hablando de aquí en TVC. Gracias a ti igual, Mónica. Muy amable. Muchas gracias.